Buen día, jóvenes. A continuación vamos a ver la presentación sobre reacciones y mecanismos de transformación que sufren los contaminantes y nutrientes en el agua. Dentro de los contenidos que traemos en esta presentación se incluyen las reacciones y mecanismos de transformación que hacen parte del indicador número 3 de la unidad número 2 del corte 2. Vamos a ver algunas de las principales reacciones que pueden ocurrir, igualmente cuáles son los tipos de procesos de inmovilización y biotransformación y transformaciones químicas o bióticas que pueden ocurrir. Recordemos que previamente habíamos visto que todo lo que es reacciones y mecanismos que ocurren de los contaminantes a nivel ambiental van a variar dependiendo de las características del contaminante que estemos estudiando, ya sea un metal, ya sea por ejemplo algún hidrocarburo. Obviamente sus características van a ser diferentes y sus propiedades físico-químicas van a ser diferentes. También va a depender de la naturaleza del compartimiento ambiental donde estemos estudiando. En este caso pues estamos analizando la parte referente a transporte de sustancias en el agua. Les voy a hablar un poco sobre las principales reacciones que se pueden dar en medio acuoso. De hecho, en la imagen estamos visualizando un mecanismo general de cómo los contaminantes a través de la interacción con el aire, con el suelo, pueden llegar a aguas superficiales y aguas subterráneas. Vamos a ver un ejemplo en específico de un contaminante. Para ello, los plaguicidas. En este caso en particular les traigo algunas propiedades y las características que tienen estos dependiendo ya sea si en suelo o en agua. En el caso de la presión de vapor de los plaguicidas, normalmente la afinidad del plaguicida cuando la presión de vapor es menor a 1 por 10 a la menos 4 va a ser digamos alta. Normalmente ese plaguicida va a tener un bajo potencial para volatilizarse y se puede solubilizar en el agua o ser retenido por el suelo. De igual forma, entonces, si es mayor, va a tener una afinidad baja con el suelo y por tanto va a tener un alto potencial para volatilizarse. En cuanto a la volatilidad del plaguicida, tenemos también algunos rangos y algunas características y vamos a tener que el plaguicida es no volátil, entonces si es no volátil o es de baja volatilidad, este puede disolverse en el agua. Si en este caso tiene el plaguicida puede evaporarse cuando tiene volatilidad moderada o volatilidad alta y por tanto va a tener una constante de ley de Henry alta. En cuanto a la persistencia, normalmente pues los plaguicidas se caracterizan por ser persistentes en el ambiente. Entonces vamos a tener que ligeramente va a ser persistente cuando el tiempo de vida medio que tiene en el ambiente va a ser menor de 4 semanas. Va a ser poco persistente si dura entre 4 y 26 semanas en degradarse y moderadamente persistente de 27 a 52 semanas. Altamente persistente si ya va a tener entre de 1 a 20 años y permanente ya cuando supera un tiempo mayor a 20 años para su degradación. Por otra parte, tenemos el coeficiente de partición octanol-agua, que ya también les había mencionado previamente, y tenemos que los plaguicidas normalmente cuando tienen una afinidad alta van a tener un bajo potencial para volatilizarse, y cuando tienen baja va a tener alto potencial para volatilizarse. Obviamente la familia de plaguicidas es muy grande y hay diferentes tipos de plaguicidas, entonces dependiendo de sus características puede moverse entre alto o bajo. También tenemos la absorción del plaguicida en el suelo, de acuerdo a los valores del coeficiente carbono orgánico. También esta propiedad la habíamos visto previamente. Entonces vamos a tener que si el coeficiente carbono orgánico es bajo, vamos a tener que el plaguicida puede ser volátil y vamos a tener que si el coeficiente octanol carbono orgánico es alto, entonces el plaguicida principalmente puede ser soluble en agua y va a tener una absorción fuerte o muy fuerte en sustancias que sean afines a, sustancias grasas.
En cuanto a las propiedades químicas, acá les traigo un resumen con respecto a los plaguicidas y tenemos que normalmente la solubilidad en el agua es de alrededor de valores mayores a 30 ppm. La constante de Leiden-Henry son normalmente para los plaguicidas menor a 10 a la menos 2 atmósferas por metro cúbico por mol. El coeficiente carbono orgánico normalmente es menor a 300 a 500. La vida media de hidrólisis normalmente es mayor a 25 semanas y la vida media por fotólisis mayor de una semana. ¿Sí? Entonces esas son las características en general para los plaguicidas. Vuelvo y menciono de que va a depender del tipo de plaguicida que estemos estudiando, obviamente los valores van a variar, pero esto es, digamos, de forma general. Dentro de las principales reacciones químicas que ocurren a nivel medioambiental, específicamente en el caso del agua, tenemos reacciones de precipitación inicialmente. Este tipo de reacciones ocurre cuando al mezclar los reactivos se forma una sustancia sólida que no se disuelve y por tanto precipita. Ese sólido que se forma normalmente se llama precipitado. Acá tenemos un ejemplo de una reacción con el nitrato de plata. Este reacciona con el cloruro de potasio para producir cloruro de plata más nitrato de potasio. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo que normalmente vemos. Obviamente hay millones de reacciones que pueden ocurrir de precipitación dependiendo pues el tipo de sustancia que esté a nivel ambiental. Por otra parte tenemos las reacciones ácido-base o de neutralización. Son unas reacciones que ustedes han conocido bastante, sobre todo en su química básica. Normalmente cuando un ácido y una base reacciona se produce una reacción doble de desplazamiento o neutralización, por lo cual se forma una sal, como vemos en el ejemplo, que reacciona ácido sulfúrico con hidróxido de sodio para producir sulfato de sodio más agua. Dentro de la química ácido-base es importante que recuerden algunos conceptos que ya pues previamente ustedes habían visto. En este caso, como les mencioné, reacciona un ácido con una base para formar una sal y agua. Entonces muchos de los reactivos que reaccionan, digamos, o que están en aguas residuales pueden formar precipitados que posteriormente van a ir a los sedimentos. Normalmente, para que recuerden un poco, tenemos que un ácido es una especie que puede producir un protón transformándose en una base. Y una base es una especie capaz de aceptar un protón transformándose en un ácido de carácter protofílico. Vemos que tenemos la constante K sub A, que es igual a la concentración de la base por la concentración, en este caso, del protón H3 o más sobre la concentración del ácido. Para el caso del K sub B tenemos la concentración del ácido por la concentración de cantidad de especies OH sobre la base. Recordemos que esas concentraciones las hallamos de forma estequiométrica o por estequiometría. ¿Sí? Obviamente teniendo la reacción correspondiente balanceamos la ecuación y a partir de esta geometría podemos calcular las concentraciones que posteriormente me van a permitir calcular las respectivas constantes para determinar, digamos, el carácter ácido o carácter básico de una sustancia, de una reacción, que haya en una reacción. Dentro de los tipos de reacciones químicas también tenemos las reacciones de óxido-reducción que también pues ocurren normalmente y son muy conocidas también. Normalmente estas reacciones de óxido-reducción también se llaman reacciones de tipo redox y normalmente en este caso hay transferencia de electrones entre los reactantes. Esto se da por la transformación de los estados de oxidación y bueno, algunos de los ejemplos, en este caso en la imagen como se puede ver, está la corrosión de herramientas o materiales de hierro que ocurre por reacciones de óxido-reducción. También a nivel ambiental, obviamente tenemos otro tipo de reacciones que también dan lugar a estas reacciones de óxido-reducción. Recordemos un poco que en el caso de oxidación hacemos referencia al término en el cual pues se da pérdida de electrones por la especie química y reducción es el término que hace referencia a ganancia de electrones. Entonces, cuando una sustancia se oxida, es porque está perdiendo electrones y se reduce cuando está ganando electrones.
Acá vemos una reacción de ejemplo en el cual el sulfuro de hidrógeno reacciona con el cloro para producir ácido clorhídrico y azufre, ¿sí? En las reacciones de óxido-reducción también tenemos otro concepto importante, y es que normalmente va a haber un agente oxidante, que es la especie o sustancia que se oxida o que oxida a otra especie reduciendo el proceso, y tenemos un agente reductor, que es la especie que reduce a otra especie oxidándose en el proceso. Entonces acá vemos el esquema donde se puede ver claramente la oxidación y la reducción y el respectivo agente reductor que da lugar a la oxidación, y la reducción, que da el agente oxidante que da lugar a la reducción. Hay muchos ejemplos que podríamos citar a nivel ambiental. Sin embargo, pues como les decía hace un momento, eso va a depender del tipo de sustancia contaminante que estemos estudiando, y pues hay muchísimas. Por eso pues les coloqué la actividad correspondiente a la investigación de la familia de contaminantes, en la que cada uno pues tomó su respectiva familia de contaminantes para hacer la investigación de las reacciones que ocurren, ¿sí?, en estos. Vemos algunas de las principales semireacciones de aceptores potenciales de electrones que ocurren o que pueden ocurrir. Vemos aquí varios ejemplos. Obviamente a nivel ambiental hay muchos casos que se pueden dar. También tenemos reacciones de combinación. Esas reacciones de combinación normalmente involucran la unión de dos sustancias, del reactivo A más el reactivo B, para producir la sustancia AB. Acá tenemos ejemplo, dos átomos de sodio reaccionan con dos átomos de cloro para producir el cloruro de sodio, que es la sal de cocina que normalmente conocemos. También tenemos reacciones de descomposición, en las cuales un compuesto se divide en sus componentes. Entonces es lo contrario a las reacciones de combinación. Entonces tenemos la sustancia AB que luego se divide para producir la sustancia AB. Entonces vemos el ejemplo de la descomposición del agua. Entonces el agua se descompone para producir hidrógeno y oxígeno. Obviamente en cada una de estas reacciones hay involucrada una energía necesaria para que se lleve a cabo, ya sea la unión de los elementos, la unión de los compuestos, y o la separación, dependiendo pues el caso. También tenemos reacciones de desplazamiento o de reemplazo. Entonces normalmente las reacciones de desplazamiento, uno de los reactantes se sustituye para pasar al otro. Entonces tenemos el ejemplo de la sustancia AB más la sustancia C, que se genera un desplazamiento. Entonces la sustancia B pasaría a unirse con la sustancia C. Entonces quedaría A más BC. Entonces el reactante C se desplaza a unirse con la sustancia B. Entonces vemos el ejemplo del cloro, del cloro gaseoso, que se desplaza, que desplaza el bromo para unirse, y en este caso va a producir el cloruro de sodio y el bromo, ¿sí? También tenemos reacciones de doble desplazamiento, en la cual no solamente ocurre un desplazamiento de una molécula, sino que se da un intercambio de estas, un cambio entre estas. Entonces tenemos el ejemplo de la reacción que vemos acá, en el cual el óxido de hierro reacciona con el ácido clorhídrico para producir el cloruro de hierro más el agua. Por otra parte, tenemos las reacciones de hidrólisis, que es una de las que más ocurren en el agua, teniendo en cuenta pues que el agua también actúa como reactivo. Entonces, la hidrólisis normalmente es un proceso de transformación química mediante el cual una molécula orgánica reacciona con agua. El resultado de esa transformación, entonces, es la introducción de un radical hidroxilo en el compuesto orgánico. Entonces, vamos a generar ahí en ese caso un alcohol, ¿sí? Entonces, vemos acá en el ejemplo una sustancia carbonada reacciona con el agua para producir una base que en este caso pues se va a representar como un alcohol más otro elemento carbonado. Normalmente
los elementos resistentes a la hidrólisis les puedo mencionar algunos de ellos como los hidrocarburos aromáticos, los alcoholes, cetona, glicoles, los ácidos carboxílicos, ácidos sulfónicos, hidrocarburos heterocíclicos. Bueno, hay varias sustancias dentro de esas. Estos pueden actuar como resistentes a la hidrólisis. También, digamos de forma opuesta, los compuestos susceptibles a la hidrólisis vamos a tener los haluros de alquilo, amidas, aminas, carbamatos, ésteres de ácido carboxílico, epóxido, lactonas, nitrilos, ésteros de ácido fosfóricos, ésteres de ácido sulfónico y ésteres de ácido sulfúrico. Hay varios tipos de hidrólisis que van a depender del tipo de compuesto. Les traigo algunos ejemplos de hidrólisis. Entonces, por ejemplo, la hidrólisis de haluros de alquilo. Entonces, acá tenemos el bromuro de metilo que reacciona con el agua para producir metanol más bromo, ¿sí? También tenemos los ésteres de ácidos carboxílicos que normalmente se hidrolizan para formar ácidos carboxílicos y alcoholes, ¿sí? Normalmente en algunas ocasiones estas reacciones también pues requieren de algunas sustancias que actúen como catalizador para que pues estas reacciones se den de forma más rápida. Vemos en este ejemplo un grupo carboxílico que reacciona con un alcohol para producir un éster, ¿sí? Y vemos también la hidrólisis de la amina. Normalmente las amidas son menos susceptibles a la hidrólisis que los ésteres y estos normalmente las tasas de conversión de hidrólisis son, digamos, medianamente bajas en comparación a los otros casos mostrados, ¿sí? Sin embargo, en condiciones altamente ácidas o básicas, pues se puede promover más fácilmente este tipo de reacción. Cuando se dan esas reacciones con las amidas, con ácido carboxílico y amida, normalmente vemos acá el caso que se producen ésteres. Y también tenemos nitrilos. Normalmente los nitrilos son compuestos orgánicos que se caracterizan por un triple enlace y por tener nitrógeno, tal como podemos ver en el ejemplo la cianina. De la cianina. Estos compuestos normalmente se hidrolizan para formar amidas, ¿sí? Y luego ácidos carboxílicos y aminas, como podemos ver en el ejemplo. También tenemos los epóxidos. Normalmente los epóxidos son grupos funcionales que se caracterizan por formar un triángulo entre los átomos de carbono y oxígeno, como vemos en la imagen. Algunos de estos compuestos normalmente se hidrolizan a pH neutro produciendo una acetona y un diol de epóxido correspondiente. Algunas veces también se producen otro tipo de sustancias, pues dependiendo de la sustancia que actúe como reactivo. También tenemos los carbamatos. Normalmente este pertenece a grupos de pesticidas que podrían hidrolizarse también a aminas y alcoholes, y dependiendo de los átomos o grupos funcionales que estén conectados, entonces obviamente este puede producir otro tipo de sustancias, ¿sí? Normalmente estas reacciones se favorecen a pH neutro, a temperatura ambiente, y el tiempo en el cual ocurre esta reacción es de pocas horas, ¿sí? A nivel medioambiental. Por último, y no menos importante, tenemos las reacciones de tipo fotoquímico. Para nadie es un secreto de que el agua normalmente está expuesta a la luz solar. Esta luz solar normalmente tiene diferentes rangos de luz, dentro de los cuales tiene los rayos de tipo ultravioleta. Estos rayos ultravioleta que se acercan al rango visible normalmente causan la descomposición de diferentes tipos de compuestos por reacciones de óxido-reducción. Normalmente a nivel superficial obviamente va a ocurrir fotólisis, pero a nivel de acuíferos subterráneos pues no la va a haber porque son, digamos, ubicaciones en las cuales no llega la luz, ¿sí? En el caso de lagos y ríos normalmente pues en la parte superficial va a llegar más luz, por lo tanto ese tipo de reacciones ocurren más a nivel superficial que a grandes profundidades.
Entonces tenemos que la radiación activa la fotorreducción y la formación de especies o radicales. Por ejemplo, acá vemos el caso del radical hidroxilo, y se pueden también formar otro tipo de radicales que a su vez pueden convertirse en reactivos para otro tipo de reacciones, o incluso como catalizadores para que se puedan llevar a cabo otro tipo de reacciones. Por otro lado, también tenemos los procesos de inmovilización o procesos de cambio de fase. Bueno, pues ya conocemos que en cuanto a cambio de fase tenemos los procesos de evaporación, condensación, precipitación e incluso la infiltración que ocurre en el suelo. Dentro de esos principales procesos de inmovilización tenemos la absorción. La absorción normalmente es un proceso de tipo biótico donde el contaminante es atraído por el suelo y bajo interacciones hidrofóbicas o atracciones electrostáticas puede formar diferentes complejos. Esto sería similar a lo que es una reacción de precipitación, ¿sí? Viene a formar una especie de precipitado, sustancias en forma de complejos. La absorción normalmente es un término que se menciona de forma general, pero este incluye otros mecanismos como lo es, por ejemplo, la absorción con B y las reacciones de precipitación. Si me pregunta la diferencia entre absorción con D y absorción con B, vamos a tener que la absorción con D es más a nivel superficial, como vemos en la imagen, y la absorción con B va a ser a nivel más interno. Es decir, si por ejemplo se absorbe con D en una célula, normalmente el contaminante o la sustancia va a quedar alrededor, en la superficie, en las capas más superficiales, mientras que la absorción se va a dar más a nivel interno. De igual forma, tenemos lo que son las reacciones de precipitación, que ya previamente les había mencionado, en el cual se da un precipitado que este puede sedimentar con el paso del tiempo. En cuanto al proceso de absorción, este puede ocurrir por tres posibles mecanismos. Entonces, el primero de ellos es por expulsión hidrofóbica debido al rechazo que ocurre con el agua, por atracción electrostática de cargas opuestas que se atraen, y por reacciones de coordinación en la superficie como hidrólisis, que ya previamente les mencioné. También puede ocurrir complejación metálica, formación de complejos con metales, intercambio o ruptura de puentes hidrógenos. Dentro de los principales mecanismos de absorción, acá en la tabla se mencionan algunos de ellos. Por ejemplo, expulsión hidrofóbica, que también se puede llamar como partición. Ejemplos, orgánicos no polares, bifenilos policlorados, poliaromáticos que pueden reaccionar. Tenemos atracción electroestática, también tenemos, se puede mencionar como sorción física no específica, intercambio iónico, y esto ocurre por ejemplo en el caso de los metales. Tenemos la formación de complejo, entonces también puede ocurrir sorción química o intercambio de ligadoras químicas, y esto puede ocurrir también con metales. Por otro lado, para la inmovilización de las moléculas iónicas inorgánicas, normalmente la absorción ocurre como un intercambio catiónico entre los iones disueltos en el agua subterránea y iones de uniones débiles de ciertos minerales como silicatos, arcillas o solitas. Eso a nivel, por ejemplo, de subterráneo. Normalmente las moléculas orgánicas son absorbidas principalmente en las partículas de carbono, o pues sabemos que el suelo tiene diferentes características, hay un suelo que tiene más cantidad de carbono, otros no, y normalmente los suelos que tienen más contenido de carbono son los que normalmente van a permitir más la absorción de contaminantes de tipo orgánicos. Normalmente el proceso de absorción también tenemos que puede depender tanto de la temperatura como el pH que tengan los acuíferos. Esto puede ser cambiado por algunas sustancias contaminantes que estén también, digamos, en ese sistema. También tenemos que normalmente los parámetros de absorción son determinados a nivel experimental, y se pueden hacer pruebas dependiendo pues el absorbente que actúe allí. Puede ser el mismo suelo o puede ser un material de tipo absorbente que actúe ya en cuanto a procesos de remoción. Para esto se utilizan diferentes tipos de isoterma de absorción. Dentro de la más utilizada es la lineal, como vemos acá,
que sería la concentración de la sustancia absorbida, va a ser igual a, en este caso, a la constante de absorción por la sustancia disuelta. ¿Sí? En este caso, C sorbido es la concentración del contaminante sorbido en la matriz del acuífero, C disuelto la concentración del contaminante o disuelto en el agua subterránea, y caso D el coeficiente de distribución lineal. Normalmente para los diferentes compuestos, como les dije, hay diferentes tipos de isoterma de absorción. Algunas de ellas es, por ejemplo, la isoterma de Freundlich, o la isoterma de Lamuir, como vemos acá, o la isoterma de Freundlich, como les muestro acá. La vamos a ver, solamente mencionarla, no vamos a entrar en detalle, pero estas terminologías son importantes, sobre todo cuando, por ejemplo, se prueban materiales para absorción de contaminantes, pero en los ambientes, digamos, naturales también ocurre absorción de forma natural, como es el caso, por ejemplo, del carbonato de calcio que está presente en las conchas de ostras. Normalmente ese material absorbe de forma natural algunos nutrientes que están en exceso en el agua, por ejemplo. Sí, ayuda a limpiar, absorber algunas sustancias que están presentes allí como contaminantes. Por último, tenemos los procesos de biotransformación y biodegradación. Normalmente la biodegradación de la mayoría de los contaminantes resulta en productos de menor toxicidad. Sin embargo, hay algunos procesos de transformación biológica que dan lugar a sustancias más contaminantes. Les vuelvo y les pongo el ejemplo del mercurio. El mercurio a través de biotransformación se convierte en metilmercurio, que es más tóxico, ¿sí? Normalmente pues hay excepciones para todo. Obviamente hay sustancias que se degradan a sustancias menos tóxicas, como también hay las que se degradan a sustancias más tóxicas. Entonces vemos algunos, en la tabla vemos algunos de los géneros microbianos y enzimas que ayudan a cooxidar contaminantes orgánicos. Tenemos, por ejemplo, el género de las pseudomonas, que a través de las enzimas diógenasa de tolueno ayuda a procesar lo que es el tolueno. Y así tenemos otro tipo de microorganismos que pueden interactuar, ya sea mediante la transformación o degradación de algunos contaminantes. Obviamente son muy específicos estos. De hecho, hay algunos que se utilizan, por ejemplo, para la remoción de hidrocarburos cuando hay derrames, ¿sí? Acá tenemos otros, como el caso, por ejemplo, de las nitrosomas, que actúa, por ejemplo, para la degradación de algunos compuestos, como es, por ejemplo, el de metiléter, metilfluoruro, las pseudomonas, para el caso del tolueno, etilbenceno y algunos solventes. Y tenemos, por ejemplo, otras como el caso de las pseudomonas, que también participan de la descomposición de sustancias, como lo es, por ejemplo, los bencenos, cloroalcanos, propanos. Esa biotransformación va a depender de algunos factores. Obviamente esa biotransformación normalmente ocurre in situ y puede dar lugar, por ejemplo, a procesos de autoputrificación dependiendo pues el tipo de contaminante que sea el que se esté transformando. Hay varios microorganismos que actúan como degradadores y hay varias enzimas que actúan como agentes para aumentar la velocidad de degradación. Generalmente estos procesos de biotransformación ocurren a través de los mecanismos naturales que se dan en las bacterias o en los microorganismos para producir su energía. Entonces, a partir de ese metabolismo utilizan el contaminante como fuente de alimento o lo utilizan dentro de las reacciones y por tanto pues ayudan a su degradación. Vemos, por ejemplo, o a su transformación. Vemos que la biotransformación o la biodegradación va a depender de que haya la presencia de un organismo con un potencial adecuado para la degradación de la sustancia para el cual se quiera utilizar. Tiene que haber la presencia de cepas degradadoras también específicas. Debe permitir la accesibilidad del contaminante para degradar para el microorganismo, o sea, debe estar en contacto, debe haber una buena difusión, una buena dispersión que dé lugar a que el microorganismo esté en contacto con la sustancia. También debe participar o debe haber la introducción de la enzima degradante adecuada que participe del proceso y ayude a que se lleve a cabo.
la disponibilidad apropiada de donantes y aceptores de electrones. Tenemos también la disponibilidad de nutrientes para que pues obviamente los microorganismos puedan sobrevivir y dentro de su parte de su metabolismo ayuden en la degradación de las sustancias. Debemos tener también un pH adecuado y capacidad buffer. Obviamente a nivel medioambiental a veces es complicado porque son pues pHs naturales o condiciones naturales dependiendo pues las sustancias que estén en el agua. También necesitamos una temperatura adecuada para que sobrevivan los microorganismos que se encarguen de esa degradación o transformación y ausencia de otras sustancias que puedan inhibir o puedan actuar como tóxicos. También tenemos un efecto dependiendo del tipo de la estructura. Ya vimos que el contaminante puede tener diferentes propiedades físico-químicas que pueden hacer que se absorba o que se transforme más fácilmente. En este caso vamos a considerar el tipo de estructura que tenga un compuesto y cómo esto puede afectar la biodegradación. Entonces vemos que normalmente los compuestos altamente ramificados son más resistentes a la biodegradación que lo que son las cadenas lineales, ¿sí? Entonces, entre más lineal sea el hidrocarburo, por ejemplo, más fácil de degradar, en comparación, por ejemplo, a un aromático que requiere de una energía mayor para poder disolver o transformar esa sustancia. Vamos a tener también, en segundo lugar, que cadenas muy largas se hacen incrementalmente resistentes a la biodegradación debido a la dificultad de asimilarlos a través de la membrana celular del microorganismo. También tenemos que materiales altamente oxidados, tales como materiales halogenados o ricos en oxígeno, pueden resistir más a la oxidación bajo condiciones aeróbicas en presencia de oxígeno, pero podría ser más rápidamente transformadas bajo condiciones anaerobias en procesos de reducción. También tenemos que en el caso de los alcanos halogenados que contienen 3 o más sustituyentes, puede ser removido por reducción. Otro factor a tener en cuenta es en el caso de los alcanos halogenados que contienen 2 o menos halógenos. Esos halógenos pueden ser removidos por reacciones reductivas como hidrólisis o reacciones de oxigenación. En el caso de anillos de benceno con 4 más sustitutivos, normalmente son recalcitrantes bajo condiciones aerobias y primero se deben someter a una decloración reductiva bajo condiciones anaerobias. Por otra parte, los compuestos más altamente polares tienden a ser más biodegradables que compuestos menos polares. Entonces, hidrofóbicos normalmente son menos biodisponibles. En cuanto a los compuestos alifáticos, normalmente compuestos no saturados son más rápidamente biodegradables o biodegradados que los compuestos alifáticos saturados, debido a que normalmente en el agua se usan como nucleófilo para atacar la doble unión. También tenemos la sustitución sobre compuestos alifáticos, impide la biodegradación. Y normalmente los hidrocarburos aromáticos policíclicos con más de 4 anillos aromáticos pueden ser más recalcitrantes o difíciles de transformar en el ambiente. Por último, tenemos que los grupos funcionales o átomos que usualmente no se encuentran en la materia viviente, normalmente son recalcitrantes. Por ejemplo, el cloro, cuando tiene, digamos, halógenos de cloro, de bromo, cuando tienen, por ejemplo, sustancias que tienen azufre, u otras moléculas. Entonces, también tenemos, por ejemplo, moléculas aromáticas simples, ácido graso u otras moléculas también incrementan la resistencia a la biodegradación. También tenemos el caso, por ejemplo, de sustancias que tienen radical OH, por ejemplo, como los alcoholes o las aminas, ésteres o grupos funcionales anhídricos, normalmente pues son más fácil biodegradables. Entonces, dependiendo de su estructura química, pues también se va a dar más fácilmente la biotransformación o se va a dificultar. Y bueno, con esto terminamos la parte de reacciones químicas. Obviamente esta parte la vamos a complementar con la actividad que ustedes van a desarrollar referente a las reacciones químicas que ocurren con las diferentes familias de contaminantes. Feliz día, chicos. Cualquier duda o inquietud, pues obviamente como siempre estoy atenta.
Gracias por su atención.